Buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse a nuestra transmisión a través de la videoconferencia en nuestra plataforma en Facebook Live. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar Tópicos especiales en la administración de contratos de infraestructura, Best Practices. Mientras damos inicio al webinar y esperamos que se conecten más personas, voy a contarles que Mayo Educación Ejecutiva es una empresa dedicada a la difusión del conocimiento que viene promoviendo una serie de programas y talleres de capacitación continua relacionados a la administración de contratos y construction management. Cabe resaltar que cuenta con una red de conferencistas nacionales multidisciplinarios que poseen una trayectoria empresarial destacada tanto en los sectores de ingeniería como en construcción y minería. Por otra parte, les recordamos que el próximo viernes 15 de mayo tendremos un nuevo inicio del seminario online El Contrato de Construcción, Retorno a Obra Post-COVID-19, con la participación del ingeniero León López y del doctor Rodolfo Miranda Miranda. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro webinar Tópicos especiales en la administración de contratos de infraestructura, Best Practices, que estará a cargo de los ingenieros Alejandro Espejo Fernández y José Muñoz Dodero, quienes abordarán el tema desde su perspectiva como especialistas en ingeniería civil. No olvide mantener los micrófonos y cámaras apagadas para que no se genere algún tipo de distracción y de enviar sus preguntas al 937-557-860. Repito, 937-557-860, para que nuestros especialistas las respondan al finalizar su ponencia. Sin más preámbulo, pasamos a presentar al ingeniero Alejandro Espejo Fernández, consultor técnico en contratos de infraestructura, ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, MBA de Pacífico Business School, cuenta con experiencia específica en planeación estratégica, gestión de proyectos y control de proyectos, así como también en optimización de procesos comerciales. Certificado como Senior Contracts Professional, SCP el 2012, en la Bechtel International Center de Estados Unidos, y como Project Management Professional, PMP, el 2011 en el Project Management Institute. Experto técnico en gestión estratégica de resolución de controversias contractuales, Time and Cost, en contratos complejos. Es miembro del Colegio de Ingenieros del Perú, del PMI Chapter Perú y de la Asociación Americana de Ingeniería de Costos, AACE. Nos acompaña también el ingeniero José Felipe Muñoz Dodero, director de Navitec, ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del Colegio de Ingenieros del Perú, llevando actualmente el programa Virtual Design and Construction, VDC, por el CIFE de la Universidad de Stanford. Es jefe de administración contractual en Graña y Montero, con más de 20 años de experiencia profesional en gestión de obras civiles ligados al sector infraestructura y edificación en Perú, Bolivia y Argentina. Asesor en gestión de reclamos, perito en Navitec Perú y consultor en gestión de reclamos en otras consultoras. Ahora sí, procederé a darle la palabra al ingeniero Alejandro Espejo. Ah, no, estás con el... Perdón, estaba hablando al aire. Bueno, ante todo, buenas noches con todos. Nuevamente, Pepe, buenas noches. Vamos a dar inicio al webinar, tópicos especiales en la administración de los contratos de infraestructura. Conversar acerca de las buenas prácticas, digamos, aspectos claves que hay que tener en cuenta. Relacionado obviamente con contratos de construcción en el ámbito minero, en el ámbito civil, en el ámbito de edificaciones, en el ámbito de energía, petróleo y gas. ¿Sí? La idea es poder un poco interactuar con ustedes. Sé que tenemos un buen número de participantes el día de hoy. Y bueno, un gusto nuevamente, Pepe. Ya, ahora sí. Un poco, vamos a tratar de cubrir varios puntos que en el chat salgan y de eso intercambiar algunas opiniones, de tal manera de hacerlo más dinámico y llegar a la hora. Sí, Vamos. lo que es ese.
Ok, empecemos. La idea es que nos puedan preguntar y mientras van apareciendo las preguntas, vamos seleccionando algunas de ellas, si se puede todas, y vamos respondiendo. Ok. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de algunos conceptos claves. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de los métodos de entrega en los proyectos y su relación con el ámbito de la gestión contractual. Hablar también acerca de los procesos de licitación, cuáles son los aspectos claves que tenemos que tener en cuenta cuando licitamos contratos complejos en el entorno de grandes proyectos de infraestructura. Ya pasamos a la parte propia de la administración contractual, yo la llamo gestión del control en la ejecución, ¿no? Algunas recomendaciones, buenas prácticas, énfasis que un administrador de contratos o cualquier profesional relacionado a la gestión de contratos en infraestructura tiene que tener en cuenta, ¿no? Finalmente, vamos a hablar acerca de los claims, la resolución de estos, algunos aspectos claves que hay que tener, y conclusiones. Ok. Entonces, ¿qué es un método de entrega de proyectos, no? Yo hace poco dicté, hace la semana pasada, dicté justo este tema en una empresa que brinda capacitación, digamos, a diversos profesionales en el rubro minero, y tuve la oportunidad un poco de exponer estos conceptos, y me recuerdo partí diciendo de que hoy en día, digamos, desde hace aproximadamente 3 años, ya los grandes clientes, por así decirlo, utilizan ya, por así decirlo, formalmente estos conceptos que hasta hace no más de 3 años no estaban definidos formalmente en algún texto, ¿no? Hoy por hoy el PMBOK del PMI y las prácticas recomendadas de la CE ya mencionan ya definiciones relacionadas con el método de entrega de proyectos. ¿Y qué es el método de entrega de proyectos? Y cómo es su relación con los contratos, ¿no? O sea, es la forma en la cual un cliente planifica las contrataciones y planifica la ejecución de estos contratos basados obviamente en la asignación de los riesgos a la parte que está en mejor posición de asumir dichos riesgos identificados en etapas tempranas, ¿no? Para ponerlo, digamos, en blanco y negro, como se dice criollamente. Si nosotros tenemos un proyecto minero, el cliente tiene que definir, de acuerdo a los facilities del proyecto, cuáles van a ser desarrollados bajo el método tradicional, ¿no? Al que yo le llamo, o que normalmente se le llama el famoso DBB, ¿no? El Design, Bid, Bill, ¿no? Entonces gestiona la ingeniería con un tercero y luego licita la ejecución de la obra, ¿no? Método tradicional. Entonces, ¿cuáles van a ser EPC? ¿Cuáles van a ser de ingeniería? ¿Cuáles de esos, llamemos así, subproyectos dentro del gran proyecto, ¿no? Relacionado a un facility específico, van a ser desarrollados por el cliente en específico, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo, van a ser quizás solamente contratos de supervisión, de gerencia de proyectos? Entonces, toda esa gama de posibilidades en un gran proyecto es lo que se denomina formalmente el Project Delivery Method o el método de entrega de proyectos, ¿no? Entonces, el primero de ellos es el que ya mencioné, el DBB. Entonces, gestionas la ingeniería con una empresa especializada, obtienes el expediente técnico, y luego sales al mercado a buscar a los contratistas, ¿no? Entonces, su característica principal, oye, claro, el plazo probablemente sea más prolongado, lo cual quizás no es restricción para el cliente, pero asignas pues responsabilidad a una parte al contratista de ingeniería y la otra parte al contratista de construcción, ¿no? El siguiente método de entrega es lo relacionado a propietario contratista, ¿no? Hay ciertos clientes que tienen un know-how importante, ejecutan proyectos, por así decirlo, desde los años, qué sé yo, 70, por decirles, normalmente son empresas ya que tienen muchos años en el desarrollo de sus operaciones, por ejemplo, las mineras, y ellos con su propio recurso podrían gestionar los proyectos, gestionar los diseños, ellos mismos, desarrollar ingeniería o terciarizar una parte de ella,
y también con propios recursos podrían ejecutar la gerencia de los proyectos, la supervisión técnica de la ingeniería, o hasta la propia construcción, ¿no? Entonces, los riesgos ahí es que el cliente asume riesgo de ingeniería y probablemente riesgo de construcción. El tercero, ¿no? El famoso turnkey, y acá hay dos variables, ¿no? Una es la famosa, o el famoso EPC, un contratista que va a hacer ingeniería, procura y construcción, ¿sí? Asume riesgos de ingeniería, riesgos de adquisiciones y riesgo de la construcción, ¿no? El cliente delega todo ese riesgo a una sola empresa. Ventaja, optimización de los plazos, ¿sí? Y transferencia casi completa de los riesgos al contratista, ¿no? Aspectos claves en el EPC, obviamente hay que definir claramente si va a ser suma alzada, ¿no? Habrá un riesgo ahí relacionado quizás con la calidad, con las cantidades, con el producto final que el contratista va a entregar, y si es que no es a suma alzada, habrá que ver un mix entre suma alzada y precios unitarios, ¿no? También tenemos el turnkey relacionado con la gerencia. Eso estará más llevado a la parte de los EPCMs, ¿no? Los famosos contratistas EPCMs que desarrollan ingeniería, procura y construction management, ¿no? Entonces, ellos tienen a su cargo, digamos, bajo un paraguas, la responsabilidad técnica de ingeniería y la responsabilidad de la gerencia de la construcción, ¿no? Pepe, si continúas con los siguientes dos métodos de entrega, ¿no? Contratista riesgo y gerencia de proyectos. Está sin audio, Ya, hoy día estamos mudos. Ahora sí. Sí. Acá me preguntan si las diapositivas se podrán dejar así. Claro, ¿por qué no? Es, ¿Sí? em, tú sabes que cuando estaba viendo esta presentación, Sí. ¿no? Mira, me ponía a pensar que en el tema de la gerencia de proyectos se abre un abanico, ¿no? Hay algunos tipos que incluso se comienzan a mezclar los métodos de entrega del proyecto, ¿no? Sí. ¿Te, te acuerdas hay una aproximación también ahí en el contratista riesgo de un paper que en algún momento compartimos sobre cómo asignar las responsabilidades en un proyecto. Cuando el riesgo lo estás asignando, deberías considerar que hay 7 roles en la asignación, en llevar un proyecto, ¿no? Está el propietario con la decisión, el rol del diseño, el rol de la supervisión de la construcción, el rol de la contratación, luego está el de la gestión del proyecto propiamente dicho, la construcción y la coordinación y la administración de los contratos de construcción. Aquí, cuando nosotros estábamos hablando de la administración de los contratos de construcción, por ejemplo, y cuando tú defines el método de entrega del proyecto, es que tienes que repasar los 7 roles que el PMI te dice que verifiques. Sí. Un poco viendo también quién está mejor preparado, que nadie asuma la falta de otro, que el que asuma el riesgo lo pueda controlar, o sea, esté debajo de su control, y que la asignación de riesgos esté balanceada con la ganancia. Y bueno, en conjunto, que en la asignación de riesgos todo el mundo gane, ¿no? El problema son los desbalances. Eso es lo que hemos visto cuando hay desbalances, cuando se asigna a alguien un riesgo que no puede dominar, como algunos diseños en EPC. ¿Te has cruzado con algún caso así? Sí, sí. Hay muchísimos, Pepe, ¿no?
ese es el gran problema muchas veces cuando se piensa ya en etapas tempranas, ¿no? Recordemos que el PMI tiene iniciación, planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre, ¿no? Y yo recuerdo bastante, y esto lo hablo mucho a mis alumnos, cuando el PMI y la extensión para la construcción del año 2002 define el ciclo de vida de los proyectos de construcción, esas 5 fases de un proyecto se reducen a 4, ¿no? En construcción son 4, ¿no? Entonces está la planificación, la ejecución, ¿sí? El seguimiento y control y el cierre, ¿no? Entonces, en la etapa de planificación es donde se define lo que tú estás hablando, y sí, el gran problema es que los riesgos no están balanceados y muchas veces no se asignan pensando en que necesariamente esa toma de riesgo o asignación es, digamos, es el mejor camino, ¿no? Y lo que ocurre es eso que tú mencionas, ¿no? O sea, hay pérdidas, digamos, que una de las dos partes, contratista o propietario, van a tener que asumirlas, ¿no? Entonces, algo que normalmente ocurre, por ejemplo, es cuando se asigna, por ejemplo, no necesariamente de forma clara, quién libera interferencias, si es que las interferencias son visibles o no visibles, quién gestiona permisos, de qué naturaleza, y cuál es la interfaz con el propietario, ¿no? Quién aprueba o no la ingeniería, ¿no? Si es que requiere aprobación y si es que esa aprobación por parte del cliente genera responsabilidad en él. Entonces, justo lo que comentabas, lo que comentábamos, perdón, no sé si recuerdas. No, muchísimo, muchísimo. A ver, Sí, creo que no vamos a llegar a la tercera lámina. Vamos a soltar algunas perlas, ¿ya? a ver, a Eh, ver. en Stanford nos están enseñando mucho que el gran problema en muchos proyectos es la fragmentación de la ingeniería. Tú divides, tienes una estrategia de contratación, divides la parte de la ingeniería a proveedores, a contratistas, a subcontratistas. Estos a su vez no son especialistas, llevan la ingeniería a un tercero, a un cuarto, ahí van dividiendo la responsabilidad y fragmentando la ingeniería. Hay un sexto método de entrega de proyectos, que es Integrated Project Delivery System, ¿no? Famoso IPD. Justamente lo que busca es integrar el proyecto y no fragmentarlo. Por eso es Integrated. Por eso el famoso libro del profesor Martin Fisher, mi profesor, dicho sea de paso, es Integrating Project Delivery System. Sí, y ese lo usaron como concepto en los Panamericanos. Pues. Sí, sí. Usaron, digamos, el esquema contratista general a riesgo, ¿no? Que si tú recuerdas, contratista general a riesgo es, tienes un solo contratista, pero ese contratista tiene que subcontratar gran parte de su alcance contractual a diversas empresas especializadas, de tal manera de optimizar el plazo, ¿sí? Transferir el riesgo, y la gran ventaja, en este caso, es la forma de pago, que es costo más fee. Costo del contratista principal, costo de los subcontratistas contablemente, más el fee sobre el costo. Entonces, el gran problema que normalmente teníamos, ¿no? Oye, si es precio unitario, el riesgo es compartido porque las cantidades pueden subir o bajar, pero quizás el contratista va a buscar aumentar cantidades en la ejecución. Si es suma alzada, va a querer quizás castigar las cantidades, la calidad, a fin de ganar más. Entonces, costo más fee fue algo positivo en los Panamericanos, ¿no? Ya te metiste a un tema en la calidad. A ver, Sí. la ingeniería, por ejemplo. ¿La ingeniería debe ser contratada a suma alzada o pagando horas o a tarifas? Mm. Bueno,
en general, los gringos opinan que la ingeniería no puede ser una suma alzada. Definitivamente. Porque en la ingeniería, lo que tú estás contratando, y acá esto es algo que me cambió paradigmas, en el mundo anglosajón no es exactamente tener el resultado que tú esperas, salvo que lo especifiques en el contrato. Lo que tú estás contratando y entendiendo, no es que llegas, no es que logras el servicio cuando contratas, no estás comprando algo y lo obtienes. Lo que estás acordando es que ese profesional de ingeniería se desenvuelva como profesionales de ingeniería estándar, con ciertos estándares, con calidad. O sea, que van a hacer sus cálculos, que van a imprimir el plano, que van a hacer, que tiene esto. Salvo que un mandante esté diciendo, quiero este resultado y no me lo vayas a cambiar y no quiero menos, lo que ellos están contratando, lo que generalmente contratamos, es que ellos se comporten durante las horas como un profesional estándar. Por eso es que no los pueden demandar si es que la planta de procesos no rinde, salvo que el contrato lo diga específicamente, así como otras funciones, ¿no? Supervisar, darse cuenta de los errores, aceptar, qué sé yo. Sí, sí, sí. Es interesante, interesante. Muchos puntos, que tocar, ¿no? Hay mucho que hablar acá. Vamos avanzando. Tenemos a 2 preguntas ya, ahorita las vamos a comentar un poquito. Luego tenemos la parte ya de los procesos de licitación, ¿no? La gestión eficiente, digamos, de lo que son las licitaciones en construcción, ¿no? Entonces yo, digamos, basado un poco en los aspectos que normalmente hablo en los cursos que dicto, en las consultorías que he podido hacer, digamos, de implementación de oficinas de gestión de contratos, para mí es claro y clave que si los roles y responsabilidades no se asignan adecuadamente, los stakeholders internos no se van a involucrar adecuadamente en tiempo ni en la calidad requerida de un proyecto de gran envergadura. Muchas veces hay licitaciones pues millonarias, ¿sí? Hablamos de, por ejemplo, un proyecto que supera el $1 billón, evidentemente eso puede conllevar a un tiempo importante y un uso de recursos, digamos, de staff muy, que implica muchas personas, ¿no? Entonces, la asignación, digamos, de qué va a hacer cada stakeholder interno es clave, ¿sí? 2, obviamente, definir claramente el alcance, ¿no? Y acá puse comillas el alcance porque es lo que hablamos ahorita, Pepe, o sea, ingeniería. Ingeniería me define alcance. PMI, ¿qué nos dice? Oye, gestión del alcance, ¿no? Dicho sea de paso, la 7ª edición que ya va a salir, cambió todo, ¿no? No sé si es un comentario nomás a todos, estimados alumnos, y a ti, Pepe, es que ya no vamos a hablar pues gestión de costos, gestión de cronograma, gestión de adquisiciones, gestión de riesgos, ¿no? Pero yo, digamos, pensando en todo lo que tú has hablado, Pepe, siempre hago énfasis, oye, definimos bien los alcances que vamos a licitar con empresas especializadas. O sea, tenemos toda la ingeniería con todos los planos, no se nos olvida nada, tenemos toda la lista de metrados, tenemos los términos de referencia totalmente compatibilizados con especificaciones técnicas, con normativa, de tal manera que ese proveedor de servicios de construcción nos va a cotizar lo que realmente queremos ejecutar sin la posibilidad de tener controversias, reclamaciones sobre costos, cambios diversos que alargan los procesos de construcción y finalmente generan pérdidas económicas que, como yo siempre digo, una de las 2 partes va a tener que asumir.
ese sobrecosto no es que se esfuma, o es cliente o es contratista. Entonces, para mí es clave pensar alcance, y lo que tú decías, Pepe, ingeniería previamente. Si me voy por el método de entrega tradicional, tengo que tener o cumplir, mejor dicho, los suficientes procesos de control para que esa ingeniería sea la que yo realmente necesito y que voy a entregar a un tercero para que se ejecute la construcción, ¿no? Tercer bullet, definición y compatibilización entre documentos de licitación, ¿no? Algo que muchas veces no se hace, ¿sí? Generamos alcances, términos de referencia, service requisition, el nombre que fuese, ¿no? Dependiendo de los procesos organizacionales de las compañías que fungen de clientes. Entonces tiene que haber una compatibilización, ¿no? O sea, el anexo A del contrato calza perfectamente y cuadra con lo que es el alcance, con lo que son especificaciones. Obviamente hay que integrar también claramente los formularios que se van a utilizar en el proceso de licitación. Normalmente las buenas prácticas te dicen, tienes que usar formularios comerciales, donde esté el presupuesto, cómo vas a presentar el análisis de precio unitario, cómo vas a presentar el desglose de gastos generales, cómo vas a presentar el costo de mano de obra vestida, cómo vas a presentar las tarifas de los equipos, etcétera, 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 a nivel económico, a nivel comercial. Y luego viene, obviamente, los formularios que no son menores en términos de importancia que la parte comercial, los formularios técnicos. Y estos tienen que ser, obviamente, todo lo que yo voy a requerir de esta empresa que me está cotizando para evaluar técnicamente su oferta. Entonces, ¿qué tenemos? Oye, los planes de gestión de proyecto, los planes de ejecución, el plan de montaje, plan de movilización, plan de seguridad y medio ambiente, ¿sí? Formulario de exclusiones a la oferta, ¿sí? CVs de los principales, digamos, stakeholders del contratista, experiencia en proyectos similares, etcétera, 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 ¿no? Y de ahí ya vienen los siguientes puntos que lo puedes comentar, Pepe. ¿Cómo vas a evaluar para no tomarte pues más del tiempo que el proyecto necesita? Y las actividades de preadjudicación. Acá hay que hacer una diferencia que a mí me costó entender. A ver, en el mejor estándar que yo he visto es que haya gente que se dedique a formar contratos y esté ahí todo el día. Tiene mucha interacción con gente de ingeniería, si es que pertenece a una gerencia de proyectos. Contestando un poco a la burocracia que nos preguntaba Pablo, sugiero comentar sobre la carga burocrática asociada a cada alternativa. Debería decir que en la etapa de formación, cuando uno no contrata a una empresa entregándole toda esta responsabilidad, que es un gerenciador de proyecto, una oficina especializada en emitir, tiene muchísima más carga. Muchísima más carga. El mejor estándar que yo he visto es cuando una empresa especialista en formación de contratos y gerenciamiento de proyectos lleva en su software o en su metodología un orden para combinar todos los documentos, llevar el registro de cómo se entregaron, cuáles versiones se entregaron durante el proceso de licitación, sobre todo técnicos, y de ahí, ya después de la adjudicación, cuáles versiones se entregaron, cuáles revisiones se entregaron. Ese es un muy buen estándar que lo puedes hacer si es que estás dentro de una empresa especializada y el módulo de ingeniería se combina con el módulo de contratación, de licitación, con la experiencia que tengo. Cuando he estado en el otro rol, en donde yo contrato una ingeniería aparte, yo salgo a licitar como mandante
y después contrato una supervisión y al contratista, obviamente la carga es mucha, y si la documentación de ingeniería, digamos, es mayor a unos 1000 documentos, no la puedes llevar bien. Salvo que seas una empresa muy especializada, que haga proyectos, un mandante que haga proyectos seguidamente y tenga un software que pueda llevar adelante esta situación. Es un poco sobre la carga. Entonces, luego de la formación está la administración contractual, y el mejor estándar que yo he visto es gente que luego hace el cierre del contrato. Gente especializada que no es el administrador contractual, que viene y se encarga de hacer los cierres de ese contrato. Ahí se divide un poco entre una oficina de claims, si es que los hay, o gente que está especializada ahí en ese cierre. Parece mentira, pero las cosas que recomienda el PMI, de manera general, la ACE, tienen sus razones de ser. Hay perlas por todos lados en el tema de definir claramente el alcance, ¿no? Sí, correcto, ¿no? Acá preguntaban un poco acerca de si en China, India y Rusia siguen el PMI. Sí, probablemente, ¿no? Quizás no En castellano. vamos, sí, sí, o sea, sí, el PMI está en inglés, ¿no? Se lo usan en todo el mundo. Sí, el PMI es una guía, ¿no? Sí, definitivamente, pero yo siempre digo, ¿no? Hay buenas prácticas en la industria y hay prácticas recomendadas, que son de instituciones como el PMI, el ACE, la Society of Construction Law del Reino Unido, etcétera, 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 ¿no? Entonces, siempre hay que tratar de apoyarse en esas buenas prácticas para un poco tomar, digamos, la mejor información y poderla, digamos, digerir y poderla quizás aplicar en ciertas organizaciones, ¿no? Ok, continuemos. A ver, siguiente lámina. Entonces ya pasamos a la administración de los contratos, ¿no? Gestión del control en la ejecución ya. Se firma la carta de adjudicación, se firma el contrato y tenemos que empezar ya a gestionar, ¿no? Nosotros, como gestores contractuales, tenemos que tener énfasis en la gestión de las comunicaciones, ¿no? Entonces, comunicaciones comerciales, comunicaciones técnicas, hay que tener mucho énfasis en aspectos de forma y aspectos de fondo, ¿no? Redacción y transmitir lo que queremos transmitir en esas cartas que normalmente usamos a la contraparte, ¿no? Y en la parte técnica, obviamente, hay que saber también transmitir adecuadamente los documentos a través quizás de software que permitan el intercambio de ida y vuelta de la información técnica, ¿no? Si hablamos de un proyecto grande de infraestructura minera, probablemente tengamos mucha información técnica, ¿no? Entonces hay que planificar adecuadamente cómo se van a gestionar estas comunicaciones, ¿no? Gestión de riesgos, siempre, ¿no? Desde etapas tempranas de los proyectos, ¿no? Analizando adecuadamente los riesgos para tomar la mejor decisión de qué método de entrega vamos a utilizar. Gestión de riesgos en la etapa de licitación también, ¿sí? Pensando en asignar los riesgos a la parte que está en mejor posición de hacerla, de gestionarla, perdón. Entonces, la gestión de riesgos es integral y completamente, digamos, aplicada en la gestión contractual, ¿no? Y en la parte ya de administración de contratos, hay que generar una matriz de riesgos contractuales, hay que hacer quizás, siguiendo nuevamente los procesos del PMI, ¿no? Tenemos planificación de la gestión de los riesgos, tenemos la identificación de los riesgos, podemos hacer un análisis cualitativo y cuantitativo, ¿no? Lo cual no es complicado, y lo que yo recomiendo siempre es tratar de implementar un plan de acción de respuesta a los riesgos, ¿no? Y esto, llevado digamos, aterrizado, digamos, a la gestión contractual, es de suma importancia, ¿sí? Pepe, los siguientes. Coméntanos un poquito la gestión de los cronogramas, cambios y calidad. La gestión del cronograma con sus especialistas. Si yo soy constructor,
Yo diría que hoy en día es sumamente importante tener gente que domine bien los conceptos, los softwares, y ahí no puedes fallar o, digamos, ser un poco obsoleto Dubitativo. procedimientos, ¿no? Tienes Sí. que tener registrado la gestión de cronograma, que lo vamos a ver después con el tema de claims, llevar tu control mensual, semanal. Esa gestión de riesgos es muy importante para los contratistas. Y acá es donde creo que la división de información, cuando nos enfrentamos a pericias en Navitec, ya se siente la diferencia de la cantidad de data que tiene un contratista para argumentar y un mandante para argumentar. Obviamente, el contratista tiene más información, más registros, ha sembrado más temas, y en la gestión del cronograma es donde debe poner foco para futuros reclamos, presentes reclamos, aclaraciones. La gestión de cambios suele venir dictaminada por los mandantes en muchas ocasiones, pero cómo lleva los costos el contratista para los cambios es una cosa fundamental. El sistema de clasificación de las horas hombre o de las horas máquina es decisivo para un contratista a la hora de hacer la gestión de cambios y cómo los asigna. Nada nuevo seguramente para mucha gente que nos escucha. Está la gestión de la calidad. Y digamos, el control de ejecución en conjunto. A ver. Pregunta para ti. ¿Has visto realmente en alguna oportunidad gestión de riesgos aplicado en algún proyecto y llevado a cabo así como dictan todos los libros y todo lo demás? Es difícil, ¿no? Pero sí se lleva, ¿no? Lo que pasa Necesitas es que acá hay que entender, enfocada, ¿no? y hay que entender obviamente que hay proyectos y proyectos, ¿no? Yo he estado en proyectos por arriba del billón de dólares, y ahí sí tienes los recursos, ¿no? Y tienes, digamos, la necesidad obligada, según contrato, de tener alguien que gestione riesgos. Y sí, se tiene el plan de gestión de riesgos, se evalúan, se identificaron los riesgos, se actualiza la identificación de los riesgos y se hacen todos los procesos que te he dicho. Y a nivel, digamos, ya más cotidiano, por así decirlo, en proyectos en zonas urbanas, también lo he visto. Hace poco, por ejemplo, realicé una consultoría para un proyecto en Puno, y ahí, digamos, el objetivo era, oye, realízame el plan o hazme, digamos, el plan de gestión de los riesgos contractuales, ¿no? Basado en la gestión de riesgos como teoría que el PMI dice. Entonces, tú sacas el plan y luego alguien tiene que desarrollar los procesos subsiguientes, ¿no? Entonces, sí lo he visto, Pepe, ¿eh? Y tiene mucha importancia. Yo creo que algo que va a diferenciar de acá a un tiempo a un profesional que quiere ser eficiente en la administración contractual es el manejo de los conceptos de gestión de riesgos, pero aplicado a contratos. Exacto. No es lo mismo hacer gestión de riesgos de la obra o a nivel de proyecto, no. O sea, acá es tu contrato, ¿qué eres? Contratista, ok, bien. Entonces, identifícame cuáles son las cláusulas que tienen más riesgo, ¿no? Puedes aplicar Pareto, ¿no? Puedes identificar ese 20% de cláusulas o aspectos contractuales que te van a dominar el 80% de las consecuencias. Entonces, yo creo que ese, digamos, es lo que va a ser diferente a los profesionales que administran los contratos, ¿no?
Sí. Sí, La matriz de riesgos del contrato es una de las cosas que mejores resultados da. ¿sí? Es ya un poco más que en el mismo proyecto. Yo creo que la gestión de riesgos en contratos es una cosa más aterrizada que se está llevando hoy en día. Sí, acá algunas preguntas de Pablo. Pablo Cosio dice, ¿en cuál de las gestiones está el análisis de constructibilidad a lo largo de la construcción? Bueno, acá, digamos, desde el punto de vista contractual, probablemente no sea específico, ¿no? De los gestores contractuales, quizás eso se realiza a nivel de proyecto, pero sí se desarrolla, ¿no? O sea, puede hacerlo el área de producción, construcción, el área de ingeniería de terreno, ¿no? Como soporte de repente al área de construcción, ¿no? Claro, ¿Qué es que riesgo? hay que Sí, diferenciar ahí qué es la gestión del control y la gestión de la ejecución, ¿no? exacto, ¿no? Porque, y acá me ha hecho recordar un tema que nos explicaron muy bien. Hay que tener la diferencia, hay que tener clara la diferencia entre project controls, que es por donde viene la gestión de cronograma, por ejemplo, de lo que viene a ser el project management. Cuando en el mundo gringo se habla de project controls, estás viendo hacia atrás, Sí, viendo estadística, estás viendo rendimiento, estás viendo resultado, el PF y todo lo demás. Cuando haces PM o PPM, haces control de ejecución, ¿no? O sea, tú estás manejando un timón y estás conduciendo el barco. Eso es PPM, eso es mirar hacia adelante, eso es control de la ejecución, pero sí. como project control en singular para el gringo. Ujú. ¿Qué Sí, diferencia que podríamos encontrar en los libros? sí, correcto. Después nos preguntan qué riesgos más comunes se han generado en los contratos, de acuerdo a su experiencia. Pepe. A ver, si eres mandante, la fijas. Los mandantes, la entrega del área, la entrega de otros materiales, la entrega de la ingeniería, las disrupciones por interferencias, y en el rango también dejaría ahí, creo que esas son las principales, ¿ah? Las entregas que tiene que hacer el mandante. Para la ingeniería, Ujú. ¿tú tienes Sí. algo de ingeniería? Este, ¿riesgo de qué? ¿De ingeniería, dices? Sí. Yo pondría en primer lugar el tema del fraccionamiento de la ingeniería, y ese es para el mandante, para la empresa de ingeniería, para el contratista. El riesgo de la ingeniería es de las cosas menos manejadas. Creo que es uno de los riesgos más comunes encontrar que cuando se fracciona la ingeniería, crea riesgo. De hecho, crea riesgo porque cuando fracciona la ingeniería, lo cual no está mal, pero tienes que gestionar la integración de esa ingeniería. Ujú. ¿Cómo se van a comunicar? ¿Dónde se van a comunicar? ¿Cuáles son las métricas para integrar esa ingeniería? ¿Qué resultados está dando esa integración? Por eso es que cuando tienes varias empresas proveedoras de servicios, se llega hasta el coworking, el co-location, o sea, que todo el mundo esté en un big room, trabajando en conjunto, para que puedan conocerse, entablarse, y cuando no lo puedes hacer, bueno, que por lo menos estén una semana al mes, que llegue la empresa que no puede estar ahí permanentemente para una sesión intensiva de ingeniería interrelacionada, ¿no? Sí, Es increíble la cantidad de problemas que se causan por transmitir la información de un lado, de una computadora a otra computadora.
Ujú. Sí, Es correcto. un gran riesgo. Por eso es que se han creado todo el desarrollo BIM, para que la información esté en un solo lugar, para que no esté en tanques aislados, donde a veces no se puedan ver por la parte que lo tiene que ver. Hacer más transparentes los procesos, eso son los riesgos de la ingeniería. Fuera de la empresa de ingeniería, los grandes riesgos están en los contratos a suma alzada. No me cansaré de defender que eso no es beneficioso para una óptima calidad, ¿no? Sí, correcto. Avancemos y vamos con unos minutos respondiendo las preguntas que nos están haciendo. Bueno, ya entramos a la parte que es de tu dominio, Pepe. La resolución de los claims, la resolución de controversias. Acá quisiera darte la palabra. Cuéntanos un poquito cómo en Avitec también se gestionan un poco la gestión de los reclamos, el tema de pericias. Ok, mira, y yo lo he aprendido con el tiempo a entender un poco cómo se estructura el pensamiento de los claims. Y eso es lo que es un pensamiento común también en Avitec. Si un problema está dominado por el contrato, resuelto por el contrato, a criterio del contrato, entonces no he escuchado opinión diferente, se tiene que resolver de acuerdo al contrato entre las partes. Yo no soy abogado, pero esto lo he escuchado cantidad de veces. Esto es para ir a lo de la causalidad, ¿no? Y luego está lo que el contrato no menciona, o así mencionándolo, no lo resuelve, no lo termina de dominar, ¿no? Aquellos problemas que el contrato no lo tenga que dominar. Entonces esos ya se llaman extracontractuales, ¿no? Ahí es donde más apoyo se necesita del área legal. Cuando estás dentro del contrato, en el marco del contrato, dominándote por el contrato, los temas de responsabilidad quedan bien definidos muchas veces, o los temas no están dentro del contrato. La causalidad no muchas veces tan analizada. El problema es cuando te vas fuera del contrato, por causales, por eventos que no están contemplados en los contratos. Y cuando caes en el tema extracontractual, es donde quién tiene el control del daño, perdón, el control de las circunstancias que provoca el daño, se Claro, hace de los necesario investigar. eventos disruptivos, ¿no? De las Claro, causales. claro. De tal manera de que, y según esto lo explican mucho mejor seguramente los abogados, no pretendo serlo, pero quiero dar una visión, que es lo que hemos llegado a aprender, es que en el análisis fáctico, o sea, en profundizar y ver los hechos y analizar el daño, ahí es cuando con el análisis fáctico tú vas al daño, a lo que pasó y a la relación de causalidad. Ujú. Tú también lo has experimentado, tú también lo has visto. Ese Sí, dominio fáctico para relacionar quién tiene el control de esos actos con el resultado y demostrar el daño es de lo que nos encargamos muchas veces por ser un problema que no está dentro del contrato.
sino está fuera del contrato y es extracontractual. Ahí es donde más trabajo hay. Dentro del contrato es más fácil, pues muchas veces la cláusula que suele ser impuesta por los mandantes y que le es favorable, resuelve contractualmente el problema que se puede estar desarrollando de otra manera, pero el contrato es el que manda. Tú también debes haber enfrentado a otras causalidades en los reclamos. Sí, no, o sea, definitivamente acá si hablamos de reclamos, el vínculo causa, el análisis causa-efecto, digamos, es muy importante, ¿no? Si la causa no está claramente, digamos, plasmada en documentos contemporáneos, no tiene trazabilidad con otros documentos, y esta no se puede obviamente vincular a un impacto, ya sea en plazo o costo, simplemente, como yo digo, el claim es cojo, no es, digamos, una controversia, digamos, que pueda ni siquiera ser revisada, ¿no? Y más anterior a ello, inclusive el análisis contractual que tú decías, si el contrato no soporta un claim, los siguientes análisis que uno puede hacer no tienen mucho No tiene ningún asidero, sentido. salvo que estuviésemos en un arbitraje, ¿no? Entonces, un poco comentando los bullets que están acá, ¿no? Causalidad, la presentación de los reclamos es muy importante, ¿sí? Si eres contratista, recuerda, probablemente tengas oportunidades posteriores a la primera presentación de sustentar tu reclamo, pero la primera presentación es clave. Entonces hay que saber estructurar el reclamo, ¿sí? Hay que narrar los hechos, hay que hablar de la parte contractual, de antecedentes, hay que hablar de las causales que han impactado y saberlo, digamos, estructurar adecuadamente para que el cliente entienda y para que tu claim pueda tener, digamos, mayores posibilidades de éxito, ¿no? En ser, uno, analizado, entendido, y obviamente lo que como contratista uno quiere, se le reconozca lo que se solicita. Y ya viene la parte de análisis de los reclamos, ¿no? Que es un poquito lo que ya comentamos también. Si eres cliente, probablemente también tengas que revisar los reclamos, y evidentemente para revisarlos tienes que enfocarte uno, el contratista tiene que demostrar que hubo un cambio en la condición establecida en el contrato, tiene que haber podido, digamos, asignar la responsabilidad al cliente y tiene que haber podido cuantificar y sustentar técnicamente lo que tiene que ver con su pretensión, ¿no? Luego Claro, la ahí, parte... ahí Sí. solo, ahí lo que estamos mencionando es la parte técnica, ¿no? Ya el tema de negligencia, culposidad, eso lo dejamos fuera de nuestro ámbito técnico. Sí, correcto, ¿no? Y luego, claro, para resolver una controversia muchas veces a nivel de trato directo o en mesa de negociación, tienes que tener excelentes habilidades de negociación. No siempre los reclamos, o casi nunca un reclamo se acepta y se paga a la primera, ¿no? Un reclamo sufre evoluciones, ¿no? Y casi siempre las partes, antes de irse a un arbitraje y querer resolverlo de buena fe, se tienen que sentar y conversar. Entonces, tienes que entender que los procesos para tener una negociación exitosa tienen que ser cumplidos a cabalidad, ¿no? Entonces hay diversas técnicas de negociación que hay que seguir, ¿no? Recomendaciones. Yo siempre digo, ¿no? Se tiene que planificar las sesiones de negociación internamente, tienes que definir un líder negociador y si vas a aplicar alguna estrategia específica, tienes que conversarla con el equipo, ¿no? Sí, hay varios tips, eso da para mucho. Me gustó la vez pasada que presentaste un curso sobre eso. Estaba bien organizado. Sí, presentamos un curso de habilidades de negociación, habilidades directivas, ¿no? Antes de pasar a las conclusiones, Pepe, leemos algunas preguntas ya Sí, para sí, sí. finalizar. Bueno, acá justo mencionaban que en la refinería sí se tenía un especialista en gestión de riesgos, claro, un proyecto de la envergadura de la refinería de Talara,
seguramente era importante, imprescindible y obligatorio tener a alguien en gestión de riesgos, ¿no? Acá Denis Córdoba Campos te dice: Hola, Denis. José, en un proyecto de Empuno les ayudaste con unos semáforos de los riesgos de fenómenos naturales, dicen. Denis Córdoba. Después, bueno, César dice, bueno, sí, el PMI. Sí, siempre, mis alumnos normalmente a mí me escuchan hablar y siempre, como digo, yo llamo a fuentes formales, ¿no? PMI, ACE, etc. Sí, el PMI siempre va a ser recomendaciones, digamos, va a ser una guía, es un estándar, pero muchas veces, digamos, la idea es agarrar esa teoría que es vasta y poderla sintetizar, agarrar lo que nos es útil y plasmarla en nuestros proyectos y en la gestión contractual, ¿no? Evidentemente la trazabilidad es muy importante, César, ya lo mencionamos. Vamos a las conclusiones. Necesitaría un batallón de gente para poder hacer lo que el PMI exactamente dice. Sí, Es sí, una sí. guía práctica. Yo la veo como una guía conceptual. Sí. ¿Hay que leerla? Sí, porque te da muchas ideas. A diferencia de la ACE, ¿no? Que es más práctico, Sí, la avena es más metodológico, pero sí. son niveles totalmente distintos, ¿no? El PMI, si lo llevamos a una analogía de cronogramas, podría ser un cronograma nivel 1, nivel 2. Un ACE es un nivel 3, y en un nivel 4 ya necesitas pues herramientas de programación y las planners y otras cosas, ¿no? Sí. Justo hablando del ACE, en la parte de claims también hay que recordar, estimados alumnos, que cuando ya estamos en peritajes, ¿no? En arbitrajes, muchas veces para resolver las controversias lo que se suele dar es que los expertos técnicos, los peritos, basan su análisis en fuentes formales. Por eso siempre me gusta hablar de fuente formal. Y la fuente formal es lo que Pepe acaba de mencionar, los protocolos del ACE, el protocolo de disrupción de la Society of Construction Law del Reino Unido. Y si hablamos del ACE, tenemos pues muchos protocolos, ¿no? El famoso protocolo 29R del Forensic Schedule Prácticas Analysis, recomendadas. el protocolo de disrupción del ACE, entre otros protocolos, ¿no? Entonces son prácticas recomendadas que nos sirven para tener solidez técnica y formalmente reconocida internacional y localmente para sustentar la conclusión de un análisis técnico en un entorno arbitral, ¿sí? Entonces, vamos cerrando, Pepe, si te parece, vamos con las conclusiones. Bueno, ya hablamos de tener definiciones claras, de los roles y responsabilidades, muy importante, de los stakeholders internos en la etapa de planificación, y obviamente, si somos contratistas, igual, ¿no? La administración de los contratos, desde una perspectiva, digamos, de contratista, no es responsabilidad de una sola persona, llámese administrador de contratos, es responsabilidad de todo el equipo que ejecuta el proyecto, pero que tiene un marco contractual claramente definido en el papel, que es su contrato de construcción. Entonces, todos los stakeholders del contratista administran el contrato desde su rol. Y por eso el rol y responsabilidad tiene que estar claramente definido. Conocer el alcance, ya lo dijimos, es clave, ¿no? Oye, si yo como contratista no conozco mi alcance, estoy muerto. Entonces, ¿tengo que conocer el alcance? Sí, pues a la perfección. Si soy administrador de contratos, tengo que conocer. Oye, yo sé que no salimos muchas veces a campo, estamos más en oficina, pero tengo que conocer el alcance contractual. Y no solamente el alcance contractual, Pepe, es pues, oye, es entender pues los planos, saber que, oye, tengo que hacer excavación por acá, obra civil por allá, no. El alcance contractual es todo, ¿no? La gestión de los permisos, ¿no? La gestión, qué sé yo, de los puntos de agua, la gestión de la seguridad, la generación de los planes previo al inicio de las obras. O sea, hay una serie de alcance contractual intrínseco en los contratos, explícito, escrito, que el contratista tiene que conocer
y obviamente el administrador de contratos lo tiene que entender y lo tiene que saber gestionar, ¿no? ¿Y has llegado a formar opinión? Esta pregunta me trae una discusión vieja. Dice, mira, Shirley, de acuerdo a las plantillas del OCE, para obras públicas, publicaron formatos de algunos riesgos y planteaban como riesgo, entiendo que riesgo trasladado al contratista, mala elaboración del expediente técnico. El formato es firmado y entregado junto con el expediente técnico y entra a ser parte del contrato. Nos pregunta, ¿como consultor está bien que se firme ese tipo de riesgos? Ya, de esas cláusulas, en EPC sobre todo, hay varias, ¿no? Sí. El contratista será responsable por la ingeniería entregada y de encontrar un error deberá plantear la solución, hacerse cargo e ir para adelante, ¿no? Hay una dimensión técnica, hay una dimensión de plazos y hay una dimensión de costo. Para simplificar la discusión. Y en la dimensión técnica, a ver, un contratista debería hacer suya la ingeniería para después corregirla si es necesario y sacar adelante un producto, el producto deseado, el producto que agregue el valor. Bueno, volviendo al principio, si él está preparado para asumir ese riesgo, y de repente hay contratistas mejor preparados que incluso que los mandantes, sí. Si el contratista va a recibir retribución acorde con ese riesgo, sí, para entrar un poco en el costo y en el plazo. Si está bien enfocado el riesgo con los 5 criterios que en algún momento comenté ahora, de repente sí, pero si no se cumplen, no, pues. No debería ser así. O sea, por más que contractualmente sea el formato, si él no está preparado, si no va a ser algo compensado, de acuerdo al riesgo, mayor retribución. Si no van a ganar en conjunto el proyecto, asignando ese riesgo, no deberían proceder así los mandantes. Las empresas que contratan. Sí, de acuerdo. ¿No? Yo, justo ese punto que mencionas es importante, mira, como conclusión colorario del webinar, eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos a ver con contratos privados y públicos que pueden decir lo que tú dices. Oye, pero yo siempre he dicho, una cosa es asignar el riesgo de revisión y compatibilización de documentos técnicos en etapas tempranas a un contratista de tal manera que el cliente pueda tomar conocimiento y pueda activar acciones de prevención y mitigación antes que acciones correctivas. Y otra cosa es decir al contratista, oye, tú estás obligado a revisar la ingeniería y el diseño y decirme a mí si es que ese diseño está bien o está mal. Y es lo que tú dices. Si es que no está preparado, entre comillas, el contratista debería decir, oye, yo no puedo asumir este riesgo y no hay vuelta que darle al asunto, ¿no? Entonces, pero, claro, lo que tú dices, muchas veces se dan pues los contratos leoninos, que es, oye, este contrato no está sujeto a cambios, lo tomas o lo dejas. Entonces, muchas veces los contratistas asumen esos riesgos y en el camino que tenemos, oye, no ponderó bien el impacto de asumir ese riesgo y le genera los sobrecostos, los impactos y las pérdidas económicas que finalmente merman la utilidad del contratista, ¿no? Sí. Vamos terminando, Pepe, terminan los últimos puntos, ¿Y en qué por momento favor. vamos a hablar de la diferencia de EPC con Design Build y cuando es EPC de Turnkey? En otro webinar. Sí, en otro webinar, ¿no? Ya. Ya no nos da el tiempo, pero ya lo comentamos un poco al inicio, ¿no?
Sí, claro. Sí. Igual, ya Voy a saben, comentar lo que... dejo un dato. sí, Esas diferencias me quedaron claros cuando hay un buen autor, Robert Cushman, se los recomiendo a todos, un excelente autor, trata eso en dos de sus libros. Ok, vamos, sí, vamos. Conclusiones. sí. Nos quedamos en la parte de conocer el alcance y, bueno, ya entrando a la parte de entender las obligaciones contractuales que también ya comentamos, ¿no? Muy importante conocer a cabalidad cuál es mi obligación. Si tengo que suministrar materiales, si tengo que suministrar tuberías, si tengo que suministrar personal especializado para soldadura, oye, yo como cliente tengo la obligación contractual de cumplirlo en plazo adecuado y en calidad adecuada, conforme, digamos, lo especifica en el contrato, ¿no? Y de la misma forma el contratista. Muy importante los detalles, ¿no? Los detalles, digamos, finos en términos, digamos, de asignación, cantidad, es relevante, ¿no? Énfasis en gestión de comunicaciones y riesgos, pensando siempre de que vamos a tener controversias, y pues la naturaleza y la relación muchas veces antagónica entre contrapartes, cliente y contratista, hace que vamos a tener claims, controversias. Sumado al hecho de que los alcances y las ingenierías no siempre son buenas, entre comillas, vamos a tener problemas. Entonces, la parte que está mejor en posesión de documentación contemporánea, digamos, y de calidad, y en cantidad suficiente, va a ser la que va a estar en mejor posición. Y evidentemente, casi siempre el contratista tiene la posibilidad de documentar diariamente a través de los reportes diarios, los reportes semanales, los mensuales, a través de cartas, digamos, al cliente, comunicando las diversas causas que le estarían generando el no poder cumplir la planificación de los trabajos físicos de ejecución. Bueno, y hasta acá, estimados alumnos, Pepe, que te agradezco. Compañeros. Te agradezco mucho el poder compartir el webinar conmigo. Muchas gracias a todos. Eh, Pamela. Sí, queremos agradecer a nuestros dos expositores por esta excelente presentación. Del mismo modo, agradecemos a nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Les recordamos que esta sesión la podrán encontrar en los próximos días en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, y como Mayo ED Podcast en Spotify. No se olviden de seguirnos en nuestras diversas redes sociales, donde estaremos dando a conocer más información sobre el sector, así como también de nuestro próximo seminario online, el contrato de construcción, retorno a obra post-COVID-19, que inicia el 15 de mayo. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches. Buenas noches. Yo solamente para finalizar, se han quedado algunas consultas ahí, igual que he dicho en los anteriores webinars, Pepe, yo sé que vas a compartir esto conmigo. Nos pueden escribir tanto a José como a mí y nos pueden hacer las consultas que requieran. Y nada, ha sido un placer enorme poder compartir esta hora con todos ustedes. Hemos tenido una buena cantidad de participantes. Y a ti, Pepe, gracias, Pamela. Un gusto. Buenas noches.